Y lo vamos a hacer en esta ocasión, ese repaso por cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con nuestro manejo de las nuevas tecnologías. Con Héctor Alonso, muy buenas. Buenas, Nacho. Héctor, vamos a hablar además de algo que a mucha gente le puede sonar, entre comillas, a chino, ¿eh? O es algo que dirán más, es que esto a mí no me afecta directamente, pero podría hacerlo. Hablamos de los dominios caducados. Sí, es un poco espeso a lo mejor para ir arrancando la temporada, pero es verdad que es algo un poquitín más técnico, pero que lo estamos usando a diario. Aunque no lo creamos, es algo que utilizamos a diario. Al Empecemos final, por decir que es un dominio que yo creo que a lo mejor todo el mundo lo sabe, pero igual por el término dominio. eso es. Yo creo que nadie lo conoce, pero todo el mundo conoce google.com o cualquier otra página. Pues ese nombre que le damos en Internet, ese es un dominio. Se forma al final del nombre que queramos y una extensión, ese .com, ese .es, identifica un poco qué es esa página web. Puede ser un .es, por ejemplo, que son páginas que están basadas dentro de España, son de empresas españolas, un .com, que es a nivel global, .org, que lo hemos visto en muchos sitios, que por ejemplo son para organizaciones, que ellos sí que tienen que justificar que son una organización para poder acceder a ese tipo de dominios en principio. Pero vamos, todos esos nombres, al final hay un listado en Internet que para que a nosotros nos sea más sencillo, nosotros ponemos google.com, pero eso no va a un equipo, a un ordenador, a un servidor que se llama google.com. Va a una serie de números y hay alguien que se encarga de hacer esa traducción. Pues la empresa o la organización que se encarga de controlar todo eso se llama la ICANN, eso no interesa mucho, pero bueno, si hay algún concurso alguien ya lo va a poder tener. Y sobre todo esa organización es a quien, digamos, compramos esos dominios o quien organiza todos esos nombres. Claro, a mí todo esto me recuerda a los primeros tiempos de Internet, cuando había esos pájaros, esos visionarios que adquirían dominios con un cierto nombre, vamos a poner por ejemplo coca-cola.com, por Exactamente. poner una, y claro, luego llegaba Coca-Cola, iba a hacer su flamante página web, la iba a alojar y de repente era como, ah, no, que esto ya está cogido. Sí, exactamente, eso pasaba, ahora ya no se puede hacer, ahora ya es ilegal, realmente en el momento que alguien reclama ese dominio se le pueden quitar si ven que ha habido esa mala fe o comprarle con anterioridad a que alguien lo haya usado, pero el problema no es tanto que compres un dominio que no está en uso, sino un dominio que ya está caducado, porque nosotros lo que hacemos cuando adquirimos un dominio, cuando una empresa o un particular, porque quieras tener tu propio dominio, compra ese dominio, es alquilarlo durante un tiempo. Suele ser un año, habitualmente se renuevan cada año, puedes comprarlo para más tiempo, pero no son vitalicios. Entonces, el problema viene sobre todo cuando se caducan esos dominios o quedan caducados. ¿Qué problemas o peligros puede conllevar? Es un poco extraño, pero claro, el coste de un dominio es muy barato. Es decir, muchas empresas contratan un dominio solo para una publicidad. Por ejemplo, vamos a poner Google, pues que dijese sorteosgoogle.com, pues compran ese dominio para algo muy puntual, porque un dominio vale 8, 9, 10 euros, 20 euros durante todo un año. Es un coste muy bajito. Entonces, cuando caduca ese dominio, lo puede adquirir otra persona y al final lo que se ha fiado, toda esa gente que accedió al dominio cuando era real y era un sorteo de Google, por ejemplo, un sorteo de quien sea, ese dominio ya tiene una reputación, digamos, ha conseguido posicionarse y la persona que lo compra cuando ya está caducado se va a aprovechar de esa reputación o de la credibilidad que ha generado en los usuarios. Claro, en el momento que se deja de usar y que además Google pues se desentiende porque dices es que ya no voy a hacer más sorteos, ¿qué necesidad tengo de hacer sorteos? Claro, pero luego puede llegar un avispado de turno y, claro, que, vamos a decirlo así, enmascararse de Google, ¿no? Para que, iba a decir, no para tomarnos el pelo, sino para engañarnos y conseguir algo de nosotros. Exactamente, sobre todo porque cuando tenemos un dominio, no es solamente el dominio, el nombre de la página web en Internet. Si nos fijamos, casi todos los correos, no tanto a lo mejor el personal, que suele ser @gmail, @hotmail o Outlook o lo que sea, una empresa suele ser, pues eso, tu nombre google.com o Castilla y León televisión.com, lo que sea. Entonces, ese dominio ya nos va a servir para poder mandar correos suplantando de una manera mucho más creíble a esa empresa. Si ya de por sí la gente no mira mucho de dónde viene, si encima ya de repente ves que viene Google o la empresa que sea .com, pues te lo vas a creer mucho más. Efectivamente, claro. Y esto, claro, es ese phishing, ¿no? Ese correo que busca engañarnos y que demos datos que no debemos dar porque nos metemos en un problema o nos pueden buscar un problema.
¿Esto ocurre demasiado? ¿O es algo anecdótico? ¿O realmente es algo que, por desgracia, está a la orden del día? Es bastante más común de lo que parece. Además, es un proceso súper sencillo si queremos obtener estos datos. Es decir, hay páginas web donde nosotros podemos hacer una búsqueda y saber si un dominio ya está caducado o no está caducado. Una vez que tenemos ese dominio caducado, el proceso de compra es todavía, si cabe, mucho más sencillo. O sea, realmente simplemente vamos a saber cuándo caduca. En este caso hemos elegido un dominio al azar y hemos hecho la búsqueda para ver si hay dominios, ya no el que esté en uso, sino por ejemplo en este caso pues había un dominio que se llama .net que ya no se estaba usando y que estaba caducado. Del Ayuntamiento de Del Palencia. Ayuntamiento de Palencia. Pero sí que ha estado en uso. Lo interesante de esta web es que te dice si en algún momento ha estado en uso o ha tenido asociado un servicio a él, que es lo que les interesa a los atacantes. Es decir, este ya lo han usado, habrá gente que se crea o que confía en él. O que le tendrá incluso guardado Sí, y sí, cuando entra un automáticamente navegador, entrarán... exactamente, va a dar a un botón y va a acceder. ¿Qué va a pasar? Que comprarlo es lo más sencillo del mundo. Simplemente vamos a acceder a una página web, le damos al botón de comprar, pagamos 9 euros y ese dominio ya es nuestro. Ahí podemos montar una página web suplantando a la parte del ayuntamiento. Podemos suplantar, por ejemplo, un correo electrónico. Desde ahí ya podemos hacer muchas cosas que son complicadas de detectar después a posterior por los usuarios. Y más contando lo que decimos, que la gente con la prisa que lleva ahora no se fija exactamente en cada detalle de esto. O sea, que es que además ofrece, en casa hasta me cuesta decirlo, pero ofrece múltiples posibilidades de ataque, abre muchos frentes para engañar, defraudar, embaucar a cualquier usuario que ya haya pasado por ahí y también algunos que no hayan pasado que ven a Hito Palencia, por ejemplo, en este caso, o que ven un nombre que les suena y van confiados y van para adelante. Sí, exactamente. Además, luego una vez que tenemos ese dominio es muy fácil que podamos buscar qué estuvo en esa página web o qué tuvimos en esa página web para intentar seguir esa línea. Todo consiste al final en dar credibilidad a los usuarios de este servicio es el que estaba y ahí, por ejemplo, pues podemos volver a poner un formulario de contraseña, usuario y contraseña donde la gente va a meter su usuario y contraseña. No hace falta que demos el servicio después. Con que lo metan una vez ya tenemos ese usuario y contraseña. Y el conocer, digamos, lo que había en una página web es muy sencillo porque también hay un servicio en internet que se llama archive.org que desde ahí vamos a poder ir viendo toda la evolución de esa página web y vamos a poder ir sacando esa información. Claro, esto no lo decimos para dar ideas, No, ni no, mucho no. menos. Lo decimos precisamente para prevenir, para intentar ser precavidos y los responsables de los dominios tenerlo en cuenta, tenerlo presente, pero también para que cualquier usuario, cualquier persona que nos esté viendo, que tenga eso en cuenta, ¿no? No sé si nos puede servir de pista, pero bueno, por lo menos a tener una mayor precaución. Sí, sobre todo el fijarnos que nos ayude a darle ese punto al usuario de ver que, aunque algo parezca real, que siempre intente desconfiar al máximo. O sea, suena un poco cruel que tenga que desconfiar de cualquier cosa, pero es verdad que en Internet es lo más sencillo, que desconfíe y si no es algo que él ha solicitado o que ha pedido, que no se crea simplemente por donde venga, que meta sus datos en cualquier formulario, web o que intente pararse unos segundos a revisarlo. Sí, porque la verdad que la gente tiene costumbre de hacer en Internet muchas veces lo que no harían en el mundo real, ¿no? Sí. Uno no llega y una comida que se encuentra tirada por el suelo coge y se la mete en la boca y tira para adelante. Eso lo podemos extender a información, programas y todas estas cosas que circulan por Internet, por nuestros teléfonos, por nuestros ordenadores, y mucha gente lo coge con una ligereza que parece mentira. Claro, y si quisiéramos recuperar ese dominio, quiero decir, nos damos cuenta, somos conscientes y tenemos un problema, porque realmente ese dominio está adquirido de una manera legal por alguien, y si no conseguimos demostrar que ese dominio se ha adquirido para poder generar un fraude o poder hacer un fraude, no vamos a poder demostrarlo o poder recuperar ese dominio fácilmente. Cuando decimos que aparte, las compras de un dominio de este estilo, es bastante sencillo comprarlo de una manera lo más anónima posible. O sea, el proceso de compra no nos están solicitando una copia de nuestro DNI, no solicitan datos personales, que me puedo registrar con un nombre falso y comprar un dominio de manera totalmente anónima. Volvemos a decir, no es para dar esas ideas, pero sí que necesitamos que la gente vea lo fácil que puede ser y sobre todo en este caso, pues empresas, instituciones que cuiden mucho, que
que no compren dominios porque sí, simplemente por el hecho que sea barato, sino que piensen si lo van a utilizar, si no lo van a utilizar, y que si lo compran, sepan que luego es interesante que le den una continuidad, que lo sigan pagando aunque no lo utilicen, pero que esté en su poder para que sepan que hay ahí. Bueno, es una reflexión a tener en cuenta que podríamos extrapolar a casi cualquier inversión que hiciera la administración pública o cualquier empresa. Esa es una muy buena recomendación, valorar si realmente vamos a utilizar ese dominio. ¿Algún detalle más, alguna pista más que podamos dar de cara a prevenir y a intentar garantizar el que no se den de forma tan habitual ese tipo de casos? En principio, sobre todo eso y controlar la duración y los dominios, que no les dejemos caducar. O sea, al final, sobre todo porque en este caso puede ser que no le vayamos a usar más, pero es que se nos puede pasar el tiempo de renovación de un dominio y sí que sea el dominio que estamos usando. En ese momento el problema es mucho más grave. O sea, se acabó el poderlo recuperar de una manera muy sencilla. Entonces, es algo que se suele pasar y que hay empresas que no lo tienen tan controlado, pero necesitan tenerlo. Estaba pensando esto, que hay mucha gente que lo tiene presente, hay muchas empresas que ya lo tienen en consideración, pero hay otras que no y que por un despiste luego lo pueden lamentar considerablemente. Así que, sí, ya saben, a tenerlo en cuenta. Héctor, muchas gracias por la información y los consejos, sobre todo para evitar este tipo de situaciones. Muchas gracias, Nacho.